Muy buenas tardes. Nos encontramos en la Vicerrectoría Regional Llanos, ubicada en el suroriente de Colombia, en la ciudad de Villavicencio. Nos encontramos acá en compañía de nuestras compañeras del doctorado en educación en la línea de liderazgo organizacional. Estamos trabajando para responder al trabajo de evaluación educativa de la asignatura ED 8110, la cual nos imparte el doctor Juan Omaldo Veraz. En esta oportunidad tenemos a María Isabel Peña, quien viene de la ciudad de Ibagué, en la cual ella se desempeña como directora de esa regional, y nuestra compañera Luz Mercedes Flechas, quien trabaja en la coordinación de los procesos de acreditación institucional y el trabajo en acreditación de programas disciplinares. Vamos a presentarles a ustedes cuál ha sido el diseño y el trabajo que hemos desarrollado. Luis Mercedes. Gracias, Jairo. Nuestro objetivo fundamental frente al trabajo de evaluación educativa consistió en poder realizar un análisis más profundo frente a las dificultades que están asociadas con los resultados de los estudiantes en las asignaturas de CEPLE Inglés, que ya más adelante Jairo nos va a especificar qué grupos se tomaron y cómo fue el proceso. En este sentido quisimos primero revisar los resultados de los cursos a nivel estadístico, desde los componentes de evaluación, específicamente un resultado cuantitativo que lo arrojan los sistemas de información de la universidad. En un segundo momento, y a partir de esos resultados, se le solicitó a un grupo de profesores, y nos pareció esencial que fueran los mismos docentes que imparten esos cursos, que hicieran unas entrevistas uno a uno frente a cómo ellos analizaban los resultados de sus cursos. Para ello se determinaron algunas preguntas claves sobre las cuales se hicieron las entrevistas, y a partir de toda esta información que ellos mismos manifestaron, se realizó un análisis y se presentan algunas conclusiones que después se van a trabajar. Hoy en este video se da una muestra significativa, se presenta una muestra de las entrevistas realizadas. Y lo que se pretendía también es que se tomen los elementos de los resultados cuantitativos con las entrevistas a la luz de alguna revisión de la literatura, de algunos autores fundamentales, para hacer un análisis más profundo que nos permita indagar frente a concepciones de evaluación, prácticas de evaluación, dificultades que se pueden presentar en el proceso de evaluación, y a partir de este plantear algunas acciones de mejora. Gracias. María Isabel, ¿tú nos puedes orientar acerca de qué es CEPLE y cómo se maneja el inglés en la institución, por favor? Bueno, CEPLE es una unidad académica que hace referencia a comunicación oral y procesos lectores. Nosotros manejamos esta unidad en temas lectoescriturales y se manejan por un lado en el área de español y por otra parte en el área de inglés. La universidad ha venido apalancando con fuerza unas estrategias para que los estudiantes tengan la posibilidad de optimizar esas competencias, esas habilidades lingüísticas y de comunicación que muy seguramente todo universitario y todo profesional debe desarrollar. En esencia hay unos cursos, obviamente estos obedecen a un número de créditos, y estos cursos desarrollan no solamente unos contenidos temáticos, sino lo más importante, desarrolla una serie de ejercicios y de prácticas lingüísticas que consideramos pueden manejarse a nivel nacional y en diferentes universidades, pero que en un minuto se le ha dado un especial énfasis ya dependiendo de las necesidades específicas de la carrera. Por ejemplo, si estamos hablando de comunicación oral y procesos lectores, pues muy seguramente vamos a dar un énfasis mucho más específico en la parte de lectura. Hay otros elementos, por ejemplo, hay unos cursos que también es comunicación oral y procesos escriturales, entonces trabajamos la parte escritural. Uno no nos exime de lo otro, obviamente van amarraditos, pero implementamos unas estrategias que hagan más énfasis en unas en otras. Con relación al tema de inglés,
inglés se maneja acorde al marco común europeo, y ya más adelante en las entrevistas lo vamos a poder vislumbrar con un poco más de claridad. Pero existen unas estrategias comunicacionales que obviamente giran en torno a la consolidación de las 4 habilidades lingüísticas, pero consideramos que más que pensar en desarrollar esas 4 habilidades comunicativas, también está en enfocarlas a cómo están nuestros estudiantes frente a las pruebas estatales, que obviamente son un elemento que nos regula a nivel nacional. Gracias. En esta oportunidad nuestro interés es saber cómo se están haciendo los desarrollos programáticos de estas asignaturas y realmente estamos haciendo un enfoque acerca de cómo es la evaluación que se desarrolla en cada una de ellas. Para esto, nosotros, para este estudio en particular y para responder a las exigencias de la asignatura, tomamos 2 grupos que trabajan en la parte presencial, en la modalidad presencial, y 2 grupos que trabajan en la modalidad a distancia. Ellos son Administración de Empresas y Comunicación Social, que son estudiantes de primer semestre que vienen y realizan sus estudios en la parte presencial. Y para la otra parte, que es a distancia, tomamos nosotros los programas Administración Financiera y Psicología, con un gran número de estudiantes. Es importante comentar que hicimos el estudio de los últimos 3 o 4 semestres, en los cuales levantamos las calificaciones de estudiantes y hicimos un análisis al respecto. Buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Orozco Pineda, soy la coordinadora de la unidad de transversales que comprende CEPLEC e Inglés de la Vicerrectoría Regional Llanos. Estamos en esta tarde con 2 de los docentes de la unidad, con los cuales queremos compartir sobre su experiencia en la universidad y particularmente sobre los procesos en cuanto a la lectura y la escritura en la enseñanza tanto en inglés como en el manejo de las competencias lectoras e escriturales de CEPLEC particularmente. Para empezar vamos a conocerlos, cuáles son sus nombres y cuánto llevan vinculados a la universidad. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Oscar John Osorio, y tengo 4 años de estar vinculado con Uniminuto. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Martínez García, trabajo en la Universidad Uniminuto desde el semestre pasado. He estado vinculado principalmente para las materias de inglés en todos los niveles y también para CEPLEC, comprensión, comunicación escrita y procesos lectores. Gracias, profesores, por acompañarnos. La idea es conocer un poco al detalle cómo ha sido la experiencia y de entrada queremos conocer cómo proyectan ustedes el trabajo con sus estudiantes desde el inglés y desde CEPLEC en cuanto a procesos lectoescriturales y qué relación tienen, consideran ustedes, con estándares internacionales de medición. Es decir, si conocen a nivel de inglés, ¿cómo miden internacionalmente a nuestros estudiantes cuando salen de nuestra universidad o en exámenes particularmente que allí los evalúan? Pues a nivel nacional nosotros tenemos lo que son las pruebas ICFES, las pruebas Saber Pro, tenemos también a nivel internacional tenemos el Michigan, tenemos el TOEFL, el IST. Sí, básicamente son nuestras formas de medición a nivel nacional e internacional. Y con relación a competencias lectoescriturales, ¿cómo miden a nuestros estudiantes? Bueno, la verdad no estoy muy familiarizado con ese tipo de exámenes que miden esas competencias. He escuchado, de los pocos que he escuchado, las pruebas PISA, que evalúan sobre las competencias en lectura y escritura, básicamente solo sobre esas. ¿Ustedes, profesores, consideran que nuestros estudiantes cuando salen de nuestra universidad están absolutamente preparados para presentar este tipo de pruebas? Realmente es difícil de analizar eso, es una respuesta un poco difícil de dar. Depende mucho del estudiante. Depende de si los profesores se entregaron realmente a que el estudiante aprendiera totalmente todas las competencias, pudiera pasar a través de todas las competencias
para lograrlo. Yo diría que no están completamente preparados, porque si así fuera, saldrían y presentarían un ICFES totalmente excelente o unas pruebas Saber Pro excelente, pero nos damos cuenta que los resultados son bajitos. Por lo tanto, yo diría que no están realmente dando la talla para presentar una evaluación de estas. ¿Cuál es su apreciación, profesor? Bueno, pienso que sí, estoy de acuerdo con el profesor Oscar John en que no salen lo idealmente preparados para presentar ese tipo de prueba, pues tal vez porque eso es muy poco la intensidad horaria que se ve en esa materia, tal vez porque si se ven los primeros semestres, ya cuando se gradúen no recuerdan nada de eso, y tal vez menos si el interés de ellos por esa materia fue solo pasarla y nada más. Bueno, ustedes mencionan aspectos ya muy importantes. ¿Cuáles serían las razones? ¿Consideran que debemos agregar otras razones del por qué los resultados de nuestros estudiantes no son los óptimos, los esperados, los adecuados en este tipo de pruebas, tanto nacionales como internacionales? Ya el profesor Alejandro nos mencionaba aspectos como la intensidad horaria o el gusto por la lectura o la escritura. ¿Qué otros aspectos consideran ustedes que se suman a el bajo nivel de nuestros estudiantes? En muchas ocasiones la falta de interés del estudiante por hacer de su programa, de sus materias, algo realmente valioso para ellos mismos. Muchos de ellos pierden mucho tiempo en exceso, botan el tiempo en lo que no es, e inclusive muchos estudiantes eligen un programa que más adelante están pensando en dejarlo para meterse a otro. Hay muchas cositas que uno piensa, ¿por qué el estudiante no logra realmente lo que quiere en este sentido? A diferencia hay un porcentaje de estudiantes también que se esfuerzan por lograrlo a pesar de que no les gusta, como me he dado cuenta de estudiantes que no les gusta el inglés y hacen lo que sea para tratar de lograrlo. Claro que es un porcentaje bajo, pero realmente esos son detalles que uno se da cuenta que hacen que los estudiantes no logren los estándares que la universidad plantea debido a diferentes situaciones. En otros casos, estudiantes que tienen demasiado problema familiar, que no son capaces de aguantar, de mantener, de soportarlos, de darle un enfrentamiento real, y se dejan absorber o por tristezas o por necesidades, y bueno, el Señor es el que sabe realmente cómo es que está el corazón de cada estudiante, pero ahí uno se da cuenta si el estudiante subió o simplemente se dejó apabullar. ¿Algo más, profesor? Sí, añadiendo precisamente a lo que dice el profesor Oscar John, pienso que factores personales afectan directamente su aprendizaje o su desarrollo profesional, específicamente en cuanto a los procesos de lectura y escritura, porque pues digamos, por ejemplo, un ejemplo específico son los estudiantes que estudian los días sábado, que generalmente son estudiantes que trabajan toda la semana, que trabajan todo el día, que tienen poco tiempo libre, que algunos vienen de fuera de Villavicencio, entonces algunos ya son padres de familia, entonces de pronto por el poco tiempo, por las muchas responsabilidades que ellos tienen, tal vez no le dedican el tiempo que le deberían dedicar de calidad a reforzar o a mejorar sus conocimientos, sus competencias en lectura y escritura. Ok, muchas gracias. Ahora si nos adentramos un poco al tema de la evaluación, quisiera preguntarles si ustedes consideran que los resultados arrojados, hablando en términos numéricos, los resultados que obtienen los estudiantes tanto en inglés como en CEPLEC, ¿tienen relación realmente con las competencias que logran desarrollar? Si en su mayoría obtienen lo que deberían obtener, o de pronto en muchas ocasiones son resultados que no son tan coherentes con lo que realmente pueden llegar a ser y a demostrar nuestros estudiantes en pruebas o en distintos escenarios en los que se tengan que enfrentar.
Pues algo que me ha dado a nivel de docente ha sido la preocupación del estudiante por su nota. El estudiante quiere tener resultados muy altos sin tener un aprendizaje coherente con esa nota. Y de pronto los profesores somos condescendientes con esa situación y damos porcentajes muy altos. El estudiante está muy preocupado por pasar, le interesa en muchas ocasiones simplemente pasar, y las notas son demasiado elevadas para el conocimiento que realmente alcanzan. Eso es una preocupación grande a nivel académico, y nosotros los docentes somos responsables de que eso sea así. Si los muchachos están pasando porque necesitan pasar o porque están presionados en cuanto a muchas cosas, y nosotros de docentes sentimos esa presión del estudiante, somos condescendientes con que tengan una nota alta, que a la hora de la verdad no es como tal. Lo que yo veo ahí es que perjudicamos mucho al estudiante, pero hay situaciones que nosotros debemos manejar con ello. Gracias, profesor. Bueno, pienso que en cuanto a la calificación puede estar aproximada. Yo diría que no es precisa, o sea, no refleja lo que el estudiante en realidad es capaz de hacer en cuanto a la lectura y la escritura, pero sí aproximadamente. Igual también debemos tener en claro que no es solo lo académico, sino el profesor tiene en cuenta criterios extraacadémicos, como por ejemplo que repercuten en la calificación de cualquier asignatura, que puede ser, no sé, la asistencia, la participación, la misma motivación del estudiante. Bueno, profesores, para cerrar el tema de evaluación y hacer un poco reflexiones al respecto de lo que hemos hablado, nuestro modelo educativo nos convoca a hacer un proceso de evaluación concertado. Es decir, los invito a que reflexionemos qué tan concertado, qué tan integral, qué tan discutido es con sus estudiantes ese proceso de evaluación. Podríamos tener en cuenta o reflexionar que debe ser un proceso que al inicio de nuestras clases debe tener muy claro el estudiante cuál va a ser su forma de evaluar, cuáles van a ser los porcentajes, cómo van a obtener sus notas. Yo quisiera saber cómo concertan o cómo dialogan ustedes con sus estudiantes sobre su proceso de evaluación. Me gusta mucho el método que utiliza la universidad a nivel praxeológico, en donde el estudiante se da cuenta de qué es lo que yo voy a enseñar, durante cuánto tiempo y hasta dónde vamos a llegar, cuál es el alcance de esa materia, y para eso usamos un anexo 5, en donde está todo un contenido programático, y el estudiante observa que la persona que está ahí liderándole le va a llevar a unos determinados conocimientos, y a su vez que hay una cantidad de tiempos determinados para que se dé cuenta que eso se va a cumplir. Por lo tanto, desde el mismo inicio de clases, bien lo dijiste, es el mismo momento en que yo hago el arreglo con los estudiantes en qué es lo que vamos a ver, cómo lo vamos a ver, durante cuánto tiempo lo vamos a ver, pero también cuánto le vamos a dar de porcentaje a cada situación, sea parte de proyectos, o sea parte de quizzes, o sea parte de presentación de trabajos, lo que fuere, ya sea trabajos actuados, hechos en vivo o escritos. Eso va dependiendo de cómo nosotros lo trabajemos con los estudiantes. Y esa parte me gusta mucho, que la universidad aplica y está dentro de nuestro compromiso con la universidad el que lo hagamos. Si no lo hacemos, estamos fallando en nuestra labor docente. Gracias, profesor. Bueno, por mi parte, yo creo que es algo generalizado. Es bueno siempre dejar las cosas, las reglas del juego, tanto académicas como comportamentales, por así decirlo, desde la primerísima clase. Sí, es bueno saber cómo van a ser evaluados, cuál es la distribución de los porcentajes en los respectivos cortes, qué tipo de evaluación se va a hacer, ¿sí?
si es grupal, si es individual, si es escrita, si es oral, si es para, no sé, para evaluar determinado tema que ya se ha visto anteriormente. Pienso básicamente que sí es importante dejar las cosas claras desde un principio, que ellos sepan a qué atenerse y que no solo se diga en la oralidad, sino que quede plasmado en lo escrito, en un acuerdo praxeológico, en reglas que se ponen también en el aula virtual, donde todos pueden verlas claramente y quedan registro de hora y fecha. Entonces pienso que es muy bueno, pues desde un principio, dejar las cosas bien claras. Profesores, quisiera preguntarles si ustedes consideran que el hacer un proceso de concertación en términos de evaluación le permite a los estudiantes tener un mejor desempeño en sus clases. ¿Tiene relación esto? Claro que sí, porque les ayuda a organizarse en cuanto a tiempo, en cuanto a forma, en cuanto a modo de llevar la materia como tal. El estudiante sabe que si falla a una o a dos clases, ha perdido una cantidad de temáticas que él sabe que estaban ahí en ese programa. Por lo tanto, sí le ayuda al estudiante a que haya una visualización de lo que va a ver. Profesor. Bueno, pienso que es bueno siempre escuchar la opinión del estudiante, es bueno saber pero siempre partiendo de una base, de la base que pues pone la universidad, ¿sí? Sobre esa base pues se comparte con los estudiantes y se puede llegar a un acuerdo mutuo, ¿sí? Pero pienso que sí, debe ser mutuo, debe escuchar, uno como docente debe escuchar las opiniones de los estudiantes, no a nivel individual, sino a nivel grupal, como un consenso, y que también que pues ellos conozcan las reglas y sepan, sí, a qué atenerse, sepan, bueno, entonces estos van a ser los porcentajes, voy a administrar, como decía el profesor Oscar John, voy a administrar mis tiempos así, voy a dedicarle tanto tiempo a esto que siento que soy fuerte en eso, voy a dedicarle más tiempo a esto que siento que me va un poco regular. Entonces pienso que sí. Bueno, profesores, muchas gracias. Yo quisiera concluir con varios aspectos de esta pequeña entrevista, y es que los docentes manifiestan que el proceso de evaluación es absolutamente fundamental, debe ser un proceso concertado. Nuestro modelo pedagógico lo reza en múltiples de sus apartados, donde cómo el estudiante debe ser partícipe, debe conocer desde la primera instancia cómo va a ser evaluado, en qué aspectos, cómo obtiene esos resultados. Pero también se suma a esto una gran reflexión desde la unidad de transversales, y es cómo estamos contribuyendo para mejorar esos procesos lectoescriturales, no solo en nuestra lengua materna, sino también en la lengua extranjera. Porque tenemos múltiples razones para pensar no hay intensidad horaria suficiente, cuál es el nivel académico con el que llegan nuestros estudiantes desde sus instituciones educativas. Pueden existir varias razones, pero la realidad que tenemos es esta. Debemos pensar siempre en cómo mejorar, qué estrategias debemos utilizar para contribuirle a esos estudiantes en un mejor desempeño, y que posteriormente, cuando sean evaluados en pruebas nacionales o internacionales, obviamente lleguen al óptimo o a tener un mejor desempeño. Vale la pena también mencionar que desde la unidad de transversales en la Vicerrectoría Regional Llanos estamos apuntándole a eso, a esas estrategias, a cómo mejorar eso, a cómo contribuir, pero particularmente, y queremos también hacerla, cómo reflexionar con los maestros desde cómo están nuestras competencias, ¿sí? Qué tan competentes somos y qué tan bien preparados estamos para contribuir con eso, o contribuir en ese proceso a nuestros estudiantes. Entonces el objetivo es obviamente mejorar cada día, proveerle a los estudiantes mejores estrategias y mejores herramientas para su desempeño profesional. Y seguramente en un próximo encuentro vamos a poder socializar cuáles han sido los resultados de esas estrategias que vamos a estar aplicando. Muchísimas gracias al profesor Oscar, al profesor Alejandro por acompañarnos con su experiencia, y hasta pronto. Muy buenas tardes, estamos en la sede principal de la Universidad
Uniminuto y tenemos a uno de nuestros docentes en el área de transversales, el profesor Wixberto Peña. Profesor, ¿cuál es la asignatura que usted tiene a su cargo aquí en la universidad? Inglés 3 en este semestre. ¿Y cuánto tiempo lleva vinculado como docente aquí a la universidad? Estoy vinculado desde febrero del 2014. Wixberto, ¿tú conoces los índices de medición o evaluación internacionales de la asignatura que orientas? Sí, señor. Colombia está, todas las universidades en Colombia están adheridas al marco común europeo de referencia para idiomas. En este caso para el idioma inglés, que es la materia que impartimos. En Colombia más o menos se cree que hay un índice de B1, que significa que es como las personas, la mayor parte de los colombianos saben un 20 o 30% del idioma inglés, de lo que deberían saber. Muchas gracias. Entonces, cuéntanos cómo evalúas la lectura en tus clases. Los estudiantes tienen un aula virtual y tienen una plataforma dedicada exclusivamente al estudio del idioma inglés. Más o menos la mitad de las actividades son actividades de comprensión de lectura. Muy bien, ¿y cómo evalúas la escritura? Esta parte es bastante difícil porque en cada módulo, en cada unidad, se presenta un trabajo escrito o de composición. Los estudiantes tienen una plantilla formato donde componen un texto en inglés y nosotros como profesores, usando la plataforma de inglés, les damos retroalimentación. Pero es bastante complicado porque muchos estudiantes usan traductores en línea o muchas ayudas que realmente no los benefician cuando hacen el ejercicio de escritura. ¿Cómo consideras el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de la asignatura que tú diriges? En la comprensión de lectura es muy buena. Nosotros tenemos índices de 90% de comprensión de lectura en la asignación. ¿Cuáles crees tú que son las razones que se les facilita o se les dificulta a los estudiantes, lógicamente, para obtener los resultados adecuados en la materia de inglés? Yo he visto en el año que tengo de experiencia, he tenido más o menos unos 400 estudiantes, el problema no es el inglés ni el español. El problema es, que he mencionado repetidamente, es de alfabetismo informático. No conocen los rudimentos, las cosas básicas del manejo de los computadores y la internet, cómo instalar un micrófono, cómo instalar un drive, cómo instalar un flash, Java, etcétera. Esas facilidades de los sistemas no las conocen y eso es lo que hace que se atrasen en sus materias, en este caso inglés. Entonces, ¿consideras que los resultados obtenidos por los estudiantes a nivel numérico reflejan la adquisición de competencias básicas en el uso de la lengua? Sí, a pesar de esas dificultades, en el transcurso de los semestres la dificultad se supera y al final ellos obtienen lo que esperamos, pero esa situación no debería presentarse, sería. ¿Tú llegas a socializar los acuerdos y las pautas de trabajo con los estudiantes sobre el proceso de evaluación? Sí, al iniciar las clases enviamos una especie de pacto de aula con todas las condiciones, además del manual, del reglamento estudiantil y hacemos un pacto con los estudiantes, ellos lo reciben por escrito y se comprometen con el programa, con las notas, las calificaciones, los tiempos donde se abren y se cierran las plataformas, todo ellos conocen desde el primer día de clase todo lo que se va a hacer hasta el final. Cuéntanos brevemente cómo son los parámetros de evaluación, más bien los parámetros que sigues para que tus estudiantes desarrollen el proceso de evaluación. Los parámetros no son como tan personales porque primero la universidad establece unos valores de los porcentajes de los parciales, pero los parámetros están como aprendizaje, con el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua, en este caso el inglés, medimos las 4 habilidades básicas del lenguaje, que son el listening, el speaking, el writing y el reading. Y en cada una de estas habilidades del lenguaje se hace una evaluación dentro de cada parcial. O sea, no se queda ninguna habilidad del lenguaje sin calificar. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos en este momento con el profesor Heriberto Grisales. Está trabajando en el área de transversales. Profesor, ¿cuál es la materia que usted
dirige? Oriento en este momento en la Universidad Uniminuto en transversales CEPLEC 1 y 2. CEPLEC 1 y 2. ¿Cuánto tiempo lleva vinculado con la universidad? A partir del segundo semestre de 2014 a la fecha. Profesor, ¿conoce los índices de medición o evaluación internacionales de la asignatura que usted dirige? Pues conozco algunos, aunque no todos tienen que ver con lectoescritura. Conozco el TIMSS, el TIMSS, pero eso tiene que ver con matemáticas, pero es un modo de medición. Conozco la PISA, que es una prueba también internacional. Conozco o distingo el Reading C y el Eurobarómetro, y obviamente el ECAES, que se practica en Colombia. Pues solamente distingo eso, no más. ¿Cómo evalúa la lectura en sus clases, Heriberto? Hay un proceso básico para lograr una episteme connotativa, si así se puede determinar, y son 3 pasos básicos: leer, escribir e interpretar. No hay otra opción. Y de la misma manera, ¿cómo evalúa la escritura? Inicialmente se orienta una clase magistral de un tema determinado. Puede ser el ensayo, puede ser la interpretación, bueno, cualquier tema que nos permita o que nos acerque hacia una lectura, escritura, y a través de una clase magistral posteriormente se generarán textos, talleres que los estudiantes desarrollarán, y se leerán algunos textos de autores latinoamericanos, colombianos, extranjeros. Bueno, el semestre pasado se trabajó un texto muy bello que es El mito de Sísifo, de Albert Camus, que nos permitió brindar la oportunidad de que los estudiantes finalmente tuvieran un proceso escritural personal. Muy bien, entonces, ¿cómo considera el nivel de comprensión lectora de sus estudiantes en clase? Está débil, hay que hacer mucho refuerzo, no solo en el área de transversales de CEPLEC, sino cada uno de los docentes debe procurar que eso sea una constante, independientemente de la clase que sea. Porque si un problema en economía se lee mal, jamás un estudiante lo podrá interpretar y mucho menos desarrollar. Por lo tanto, ¿cuáles cree usted que son las razones que se les facilita o dificulta a los estudiantes para obtener los resultados adecuados en la materia de CEPLEC? Bueno, yo desde mi bachillerato tuve un profesor, digámosle por su seudónimo para no meterme en problemas, JJ Pereiro, que me enseñó una frase bellísima: hay que seducir al estudiante. Si a uno le gusta una comida, uno habla de esa comida. Si a uno le gusta un restaurante, uno proyecta ese restaurante, invita a otro al restaurante. Igualmente, los estudiantes, cuando uno lleva un texto que a uno le gusta, entonces uno hacer que ese texto también les gusta, les llegue, y de esa misma manera ellos lo van a asumir. Y hacer ante todo las cosas con amor, con cariño. ¿Considera que los resultados obtenidos por los estudiantes a nivel numérico reflejan la adquisición de competencias básicas en el uso de la lengua? Nos falta mucho. Aunque digamos que de 1 a 10 logré un 3, pero hay que seguir dando la pelea todos los días, porque es que, por ejemplo, yo le digo a los estudiantes cuando doy gramática, cuando doy lingüística, que son herramientas, ¿cierto? Si yo leo bien, entiendo bien, pero si yo escribo mal, leo mal, nunca voy a hacer ninguna de las dos. Igual se me va a dificultar interpretar, independientemente que sea economía, contaduría, pedagogía infantil, no importa. Pero si no leemos bien, no vamos a entender bien. Bueno, profesor, entonces cuéntenos algo más. ¿Usted socializa con sus estudiantes acuerdos de tal manera que ellos entiendan cuál es el proceso de evaluación? Obviamente, no solo en esta universidad donde he laborado, sino en todas las universidades, es casi de carácter obligatorio que el acuerdo praxeológico se haga con los estudiantes y se llegue en acuerdos mutuos, ¿sí? Para que tanto el estudiante como el docente llegue a unos acuerdos
de calidad para que los estudiantes entreguen a tiempo los trabajos y que sean fechas determinadas tanto a nivel virtual como presencial. Profesor Heriberto, entonces, como en última instancia, cuéntenos un poquito acerca de los parámetros que sigue con sus estudiantes para desarrollar ese proceso de evaluación. Pues básicamente mi proceso de evaluación consiste en que el estudiante en últimas tenga una producción textual, independientemente si es en poesía, en cuento, en haiku, en cuento corto, no importa en qué, pero que el estudiante, luego de haber leído algunos autores, tenga la capacidad de poder desarrollar uno de ellos a nivel personal. Muchas gracias, profesor Heriberto, y feliz tarde. Con el profesor Juan Carlos Sanabria Romero. Juan Carlos está en la unidad de transversales también. Profesor, cuéntanos qué materia orientas tú en la universidad. Este año, este semestre, inglés en los diferentes niveles, virtual y presencial. Y cuéntanos cuánto tiempo llevas vinculado a Uniminuto. Sí, desde el año pasado, en febrero del año pasado, o sea, ya completaría un año y esperamos seguir un proceso más largo. Qué bueno, Juan Carlos. ¿Tú conoces los índices de medición o de evaluación internacional que, de acuerdo a tu materia? En inglés, claro, se maneja lo que es el marco común europeo de referencia para el idioma inglés y pues que aspiramos que en el nivel de universidad lleguemos a un nivel B1, que es un nivel bastante bueno en speaking y en writing también. Juan Carlos, ¿cómo evalúas la lectura en tus clases? Pues en lo virtual pues manejamos la plataforma, tratamos de darle lecturas agradables a los estudiantes y en lo presencial tratamos de seguir unos pasos que es el pre-reading o la prelectura donde los estudiantes hacen un scanning o un escaneo rápido del texto y de allí infieren alguna información con ayuda del docente, claro está. Luego viene el proceso de lectura como tal y la postlectura donde se trata la comprensión a través de preguntas y la discusión entre estudiantes y profesor. Y de la misma manera la escritura, ¿cómo la evalúas? Pues dependiendo del nivel uno puede trabajarlo. Yo tengo un nivel 1, entonces son composiciones cortas, con frases cortas también y que el estudiante mire que su redacción está acorde a lo que trabajamos en clase. Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo consideras tú el nivel de comprensión, de lectura de los estudiantes en la asignatura que tú tienes a tu cargo? Es un proceso arduo, no es que en un semestre ya los estudiantes tengan una comprensión lectura bastante amplia, pero pues yo creo que nos falta mejorar bastante, pero vamos por buen camino. ¿Y cuáles son las razones por las cuales que se les facilita o se les complica a los estudiantes de acuerdo a lo que tú estás mirando con los resultados que estamos necesitando ver en tu asignatura? Yo pienso que es un problema de motivación que viene desde el colegio. Los estudiantes llegan como con reacios a aprender inglés, entonces yo creo que el docente debe empezar por ahí, por motivarlos mucho y hacerles comprender que el inglés es hoy en día una gran necesidad. ¿Consideras tú que los resultados obtenidos por los estudiantes a nivel numérico reflejan la adquisición de competencias básicas en el uso de la lengua? No necesariamente, pueda que un estudiante le vaya bien en algún proceso, en la lectura, pero no en la escritura. Es decir, tiene diferentes competencias y el número como tal no refleja esto. ¿Tú socializas y llegas a acuerdos con los estudiantes sobre el proceso de evaluación? Pues además de ser una norma aquí clara de la universidad, hay que hacerlo, hay que llegar a consensos con los estudiantes de tal manera que ellos sepan el proceso de evaluación, los porcentajes y así llegar a acuerdos claros con ellos. Muy bien, Juan Carlos, menciónanos de manera breve qué parámetros sigues con tus estudiantes para desarrollar el proceso de evaluación. Básicamente en el idioma inglés pues lo dividimos en las 4 competencias que se manejan, el writing, speaking, reading y listening. Entonces de allí dividimos en porcentajes de acuerdo a la participación en clase, a los quiz, las evaluaciones,
el aula virtual como tal. Entonces todo es un cúmulo de cosas para que ellos alcancen buenas competencias. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes, nos encontramos en las instalaciones de la sede principal de Uniminuto y conmigo está el profesor Álvaro Ignacio Guzmán, que pertenece al área de transversales de la universidad, y él es docente en el área de español. Entonces me gustaría preguntarle al profesor Álvaro, ¿cuánto tiempo lleva vinculado como docente en Uniminuto? Bueno, este es mi segundo año. Comienzo mi segundo año, llegué obviamente en enero del 2014. Empecé como profesor de tiempo parcial, luego tiempo completo y ahora ya estoy como docente de apoyo. Qué maravilla, profesor Álvaro. Cuéntenos, Alvarito, ¿usted conoce los índices de medición o de evaluación internacionales de la asignatura español que tú orientas? Para ser sincero, los índices no los conozco, es decir, no conozco los porcentajes, pero sí conozco las pruebas PISA, que son las más comunes. Obviamente también habría que hablar de las pruebas que hace el bachillerato internacional, que hace comprensión de lectura, pero hasta ahí, o sea, no conozco otra prueba, y los índices, el porcentaje, no creo que son muy parecidos a los índices que utiliza el ICFES, pero no los conozco. O sea, es a grosso modo mi conocimiento. Entonces, cuéntanos, ¿cómo evalúas la lectura en tus clases? Evaluar la lectura en las clases pues se puede hacer de dos maneras, y es la lectura en clase y la lectura asignada para casa. Entonces la lectura en clase pues se evalúa como es tradicional comprensión de lectura, con pregunta abierta, con pregunta cerrada, con preguntas de selección múltiple, conversatorios entre los estudiantes para ver si están entendiendo lo que están leyendo, si están yendo más allá del texto, si están identificando no solamente la intención del autor, sino a qué quiere llegar con el contexto comunicativo en el que sitúa su texto. Ya para la casa, entonces se pueden dejar lecturas más largas que hagan que el estudiante no solamente tenga que quedarse en la lectura, sino que investigar, de pronto consultar cuál fue el periodo en el que el autor o en el que el texto fue escrito, para así sacar un poquito más las ideas. Ahora hay que también tener en cuenta que no es lo mismo leer un texto literario, un texto histórico, que una columna de opinión, que un poema, que una poesía, que un decreto, no sé. Entonces está un poquito relacionado con lo que es la misma escritura, o se contrapone entonces en tu clase. Para nada, es que la escritura es un proceso más complejo, ¿no? Digamos que todas las personas tienen una comprensión de lectura media, pero no todas las personas escriben bien, porque escribir es pensar con precisión. Entonces, en ese sentido, escribir es un proceso un poco más largo, es decir, yo en una clase no puedo evaluar escritura, puedo evaluar de pronto redacción de párrafos, puedo evaluar las funciones del lenguaje, es decir, si el muchacho está en capacidad de hacer un texto descriptivo, si tiene los elementos conectores para trabajar coherencia y cohesión. Pero el proceso de escritura es un proceso largo que puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Me explico, en la composición de un texto argumentativo, fácilmente un muchacho puede durar trabajando en clase algo así como 2, 3 semanas, porque mientras tiene que armar el texto, mientras dice qué es lo que va a escribir, cuál va a ser la tesis de la que va a arrancar, los argumentos que va a utilizar, los soportes contextuales que va a utilizar y luego el cierre. Es un proceso complicado, complejo, pero pues ahí vamos. Complicado el tema, pero entonces esto va relacionado también con el nivel de comprensión de lectura de los muchachos. ¿Cómo haces tú cómo consideras ese nivel de comprensión de la lectura como tal? Bueno, para nadie es un secreto que Colombia está en un deshonroso puesto entre los países está entre los países que menos leen en el mundo. Creo que está en los últimos lugares. Creo que el promedio de lectura de Colombia es 0.6 libros
por año, comparándolo con un promedio de 2.5, 3 que tienen algunos países europeos, pues eso nos dice ya un poquito de qué es lo que pasa con la comprensión de lectura. En Colombia no se lee, se lee muy poco en el ámbito universitario más que todo, y eso que si hiciéramos la encuesta en el ámbito universitario, en la misma universidad tampoco se lee. Entonces la comprensión de lectura está mal. Aparte por las razones que le acabo de comentar, también pues por la influencia de los medios de comunicación, el auge ahora de las redes sociales está muy arraigado aquí, entonces impide que la gente lea, y pues si la gente no lee, la comprensión de lectura pues no va a ser, no va a ser buena. El ICFES que evalúa aquí dice que la comprensión de lectura del grueso de la población colombiana es literal, o sea, entienden un texto, qué es lo que dice, pero no van más allá del texto, y eso es lo que se pretende trabajar en el aula. Entonces, ¿cuáles crees tú que sean las razones que facilitan o dificultan este tipo de procesos para que los estudiantes obtengan los resultados que tienen? Normalmente los índices son diferentes y se cuentan índices cuando la realidad es otra. Bueno, el gran problema yo creo que es la escuela básica, ¿no? Creo que la escuela primaria y la escuela básica, ese gran problema que tenemos, porque ahí es donde vienen los baches. Entonces, no hay un proceso lectoescritor claro, es decir, al niño cuando ya está en segundo de primaria, ya él lee y escribe, tiene supuestamente a los 7, 8 años ya una persona tiene el conocimiento de la casi totalidad de palabras que pueda tener su idioma materno, pero eso no se sigue explotando más allá, sino se pide muy poco en la escuela. Ya cuando el muchacho llega a la preadolescencia, entonces pierde el interés, entonces las hormonas se juntan con los problemas sociales que acabo de comentar. Entonces se deja de leer, se deja de escribir, se deja de incentivar eso, porque en la casa tampoco hay cultura, porque también en Colombia no hay cultura de lectura, entonces eso se va arraigando, y el proceso lectoescritor va decayendo. Mientras que en otras circunstancias, otras personas, otras familias, el proceso va creciendo, entonces siempre va a haber un bache ahí. Entonces yo creo que es eso, la escuela básica y la escuela primaria deberían reforzar un poquito el tema de la lectoescritura, se debería poner más a leer a los estudiantes, no lectura obligatoria, pero sino lectura recreativa, aunque hay muchos libros que deberían ser obligatorios. Pues bueno, eso nos hace preguntar otro tipo de situación. Entonces, ¿consideras tú que los resultados obtenidos por los estudiantes a nivel numérico reflejan esa adquisición de competencias básicas del uso del idioma español? No creo que lo reflejen, simplemente, o sea, la nota siempre ha sido subjetiva, es decir, si yo evalúo a un estudiante con un 3, es un 3, pero muy probablemente puede ser un 2,3, un 2,5, la nota siempre será subjetiva. Un proceso lectoescritor, evaluar un proceso lectoescritor numéricamente es muy difícil, porque un proceso lectoescritor puede durar 1 año, 2 años, 3 años. Es decir, Wolfgang Goethe, que es uno de los autores alemanes más famosos, escribió Fausto a los 80 años. Es decir, antes, y él mismo lo dice, antes él no hubiera podido escribir eso. Entonces un proceso lectoescritor es un proceso lento, que no lo podemos evaluar numéricamente. Tenemos que darle un número, pero ese número nunca jamás va a reflejar la real competencia que tiene un estudiante. Obviamente que si yo le pongo 4,5 a un estudiante y a otro le pongo 2,5, sí se nota esa diferencia, porque uno está más interesado, tiene mejor habilidad que el otro. Otra cosa es que yo no puedo asignarle un 4 a un estudiante que no escribe muy bien, porque si yo le asigno el 4, él va a creer que escribe bien, y no es así. Entonces hay que asignarle la nota lo más justamente posible. Muy bien, querido Alvarito, eso suena muy interesante. Cambiando un poquito nuestra temática, ¿tú socializas con tus estudiantes los acuerdos y los procesos de evaluación con tus estudiantes? Lo socializo, sí, de hecho es un requisito que nos exigen aquí en la universidad, pero a pesar de, o no obstante ser un requisito, siempre lo he hecho. ¿Acuerdos en qué sentido? Acuerdos en que, bueno, esto es lo que se va a evaluar, vamos a hacer este trabajo, lo vamos a trabajar de esta manera, esta temática será trabajada. Esos son los acuerdos, a eso llego.
pero no negocio, es decir, puedo negociar una temática. Me explico, vamos a ver texto argumentativo, entonces trabajar la tesis, cómo se arma una tesis, cómo se arman los argumentos. Se negocia es la temática quizás de construcción, entonces la realidad colombiana, o podemos hablar acerca de filosofía, podemos hablar de temas trascendentales que le preocupen al ser humano, pero la estructura del texto en la que se va a trabajar no se puede negociar, ni el rigor con el que se va a calificar o trabajar. Y en última instancia, nuestro querido Alvarito, menciona brevemente los parámetros que sigues con tus estudiantes para desarrollar ese proceso de evaluación. En clase se evalúa trabajo-resultado, trabajo en el proceso y resultado. No creo que haya otro tipo de parámetros. Rigor, disciplina, entrega, amor por lo que se hace, compromiso y no ser prejuicioso. Los muchachos son muy prejuiciosos. Uno cuando accede al conocimiento es muy prejuicioso, dice eso no me gusta por tal cosa, o no voy a hacer esto porque tal otra, ¿no? Llegar entre comillas desnudo a clase y dejar que el profesor lo guíe a uno, pues para ver cuáles son los mejores resultados. Yo creo que esos son los parámetros. Muchísimas gracias, querido profesor, muy amable. Bueno, y después de haber realizado este recorrido, de haber escuchado las experiencias y las encuestas que realizaron nuestros docentes, entonces vamos a llegar a unas conclusiones. ¿Les parece, compañeros? Muy bien. Bueno, de acuerdo. La primera hace referencia a las diversas opiniones que recalcaban con relación a los aspectos más relevantes que hay que manejar frente a las 4 habilidades comunicativas en segunda lengua, en este caso, inglés. ¿A qué habilidades nos estamos refiriendo? A reading, a speaking, a writing, and listening. Sin duda, esas 4 habilidades hay que trabajarlas, pero recordemos que la universidad, más que formar estudiantes para que hablen el idioma inglés, necesitamos que ante todo lo comprendan. Bueno, habría otro aspecto que también fue común en el desarrollo de las entrevistas y que lo manifestaron los profesores, y está relacionado con la falta de compromiso de los estudiantes, el desinterés que se puede presentar a veces por dichas asignaturas, una falta de autonomía en el que el estudiante sea más consciente de su propio proceso de aprendizaje, sobre todo en lo que corresponde a los programas a distancia, por las implicaciones que tiene en el ejercicio de su proceso de autorregulación. Y también se hablaba de una dificultad por los métodos de estudio que se emplean y un analfabetismo informático que hace que los estudiantes no les guste o se les dificulte mucho el empleo de herramientas que contribuyan a fortalecer su proceso de aprendizaje. Igualmente podemos evidenciar la necesidad de un reforzamiento en la producción académica, en la producción intelectual, ya que de acuerdo con los porcentajes recibidos y estudiados nos damos cuenta de que estamos en un nivel muy bajo. Esto también implica que hay que mejorar la producción tanto de docentes como estudiantes. Para ello, pues obviamente habrá que iniciar unas actividades al respecto. Esto conlleva a que se fijen unos parámetros de liderazgo institucional con respecto a esta mejora y en los procesos de evaluación. Bueno, también llegamos a unas conclusiones, pero las hemos querido aunar o reunir en algunas similitudes de opinión que fueron una constante en las entrevistas. Muy seguramente mi compañera Luz Mercedes les va a hablar ahora también de las diferencias. Pero empecemos por conocer cuáles fueron esas similitudes. Por ejemplo, creo que la más notoria fue en reconocer que nosotros, o que la universidad como tal, trabajó unos índices de medición que nos da el marco común europeo. Otro elemento en común fue el reconocer los bajos niveles de comprensión lectora. Los muchachos que vienen de los colegios y que recordemos, vienen algunos que vienen de colegios privados y otros de colegios públicos, sin demeritar lo que hace el uno del otro, pero lamentablemente los recibimos con unos bajos niveles de comprensión, de temas de poco reconocimiento en gramática, de temas relacionados con la semántica, conceptos que no reconocen, etc. Esto es necesario empezar a apalancar. Otra similitud hace referencia a la forma en que se están evaluando esas habilidades comunicativas. No es lo mismo evaluar un proceso bajo un procedimiento y llegar a un resultado exacto,
como es adquirir una habilidad, y mucho menos que hace referencia a una habilidad lingüística, donde solamente a través del ejercicio, solamente a través de la práctica, del diálogo, de la escritura y del reconocimiento de una significación en lo que se habla y en lo que se escribe, es que logramos consolidar esas competencias. Otra similitud que encontramos fue esa necesidad de producir a nivel escritural y literaria, y no solamente en inglés o no solamente en español. Creemos que obviamente si hay debilidades en español, pues mucho más grandes y más notorias van a ser las debilidades en inglés. Otra similitud hace referencia a la necesidad de aplicación de nuevas estrategias que vayan acorde a los contextos que necesitan los muchachos. No podemos hablar de que reconozcamos la Torre Eiffel cuando los muchachos nunca han tenido la oportunidad de viajar fuera del país, o muy seguramente son dinámicas de aprendizaje que no están acorde a los contextos en donde ellos se desenvuelven. Hay otro elemento que también es neurálgico con relación a similitudes que logramos detectar, y hace referencia a ese analfabetismo informático que lamentablemente tienen algunos de nuestros estudiantes que ingresan a la universidad. Es notorio que desconocen algunos elementos fundamentales con relación al manejo de las TICs. Si bien es cierto, manejan y tienen redes sociales en las que muy fácilmente ellos logran entablar comunicación con otros, también es cierto que es mucho el analfabetismo frente al uso de la herramienta informática como tal. Otro elemento que también fue común es el sistema de evaluación. El sistema de evaluación que en algunos momentos puede entrar en contradicción, ya sea el numérico frente al cualitativo. Lo uno no se hace en lo otro. Generalmente es más fácil evaluar cualitativamente al muchacho que logra alcanzar algunos niveles de competencia lingüística o lectoescritural que sencillamente decir, bueno, hoy hablaste bien, mañana quizás. Entonces hoy te pongo una buena nota, mañana quizás no te la coloque. Son habilidades que requieren de un proceso, es decir, de modo, tiempo y espacio. Bueno, creería yo que hasta ahí van las similitudes. ¿Cómo vamos con esas debilidades que encontramos? Bueno, como en todo proceso, se analizan cuáles son los aspectos en común, pero también aparecen muchas diferencias a pesar de que son docentes del mismo campo disciplinar. Obviamente hay factores que influyen desde la formación y la experiencia que inciden notablemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué se encontró como diferencias? Por ejemplo, hay diferencias de tipo pedagógico didáctico y hay otras que están referenciadas muy por el uso de tecnologías de la información y la comunicación y del manejo mismo del campo disciplinar. Dentro de las diferencias encontramos que hay una nominación diversa frente a las pruebas nacionales o internacionales que emplean o que se constituyen en referentes para el desarrollo de los procesos de evaluación. También unos docentes mencionaron que se encontraban en los estudiantes resultados diversos frente a los niveles de comprensión. Otros decían que los niveles de comprensión se podían unificar. También se encontró que algunos aplican más talleres, o sea, más estrategias de tipo participativo que permitan que el estudiante a partir de su conocimiento previo entre en un proceso de construcción. Otros se limitan a desarrollar estrategias más de tipo directivo o de instruccionales propiamente dichos. También algunas diferencias es que algunos docentes mencionan estrategias tendientes al fortalecimiento de la producción verbal. Entonces aquí es donde aparece toda la práctica de oralidad que implica también el desarrollo de otro tipo de ambientes de aprendizaje para poder fortalecer esas competencias a nivel lector y escritor. La mayoría, a pesar de que mencionan que se deben establecer mejoras, otros plantean que están desarrollando un muy buen proceso. Es importante también ver que una diferencia está relacionada, como ya lo mencionaba María Isabel, con el uso de las TICs, ya que algunos profesores consideran relevante que se utilicen este tipo de herramientas para fortalecer los procesos de mediación y así lograr que el estudiante tenga potentes interacciones sociales para aprender, pero otros docentes no consideran relevante la aplicación de este tipo de herramientas, lo que hace que tal vez los resultados no sean los mismos. Y son importantes como tener en cuenta estos aspectos para poder en realidad consolidar
y tener unos efectos más contundentes en el proceso de aprendizaje. Sí, esto conlleva que los profesores hacen una propuesta que es acerca de que ellos nos solicitan propuestas de solución, las cuales nos permiten a nosotros tener en cuenta todas esas orientaciones, como es el apoyo a nivel institucional, en el cual se debe fomentar pues una preparación para los mismos docentes, una movilidad estudiantil de los estudiantes, y pues ya estamos en procura de lo mismo, trayendo profesores de lengua nativos que nos ayudan en estos procesos. Ante esto pues tenemos unos desafíos que hay que realizar para mejorar todo esto, como es mejorar los niveles de lectoescritura. Pues no podemos nosotros continuar con lo que estamos haciendo porque pues evidenciamos todo esto. Abrir espacios de capacitación para preparar mejor a los estudiantes en las pruebas estatales, en las pruebas internacionales que tienen que llevar a cabo. Elevar los porcentajes lectoescriturales y de uso del idioma del inglés en la institución. Esto nos genera de que debemos capacitar a los profesores de otras disciplinas para que pues pongan en sus currículos, en sus sílabos, la aplicación del idioma inglés. Desarrollar un ambiente permanente de participación idiomática en español e inglés por medio de diversas estrategias durante los semestres, conversaciones, el club del idioma, en fin, varias estrategias que se irán manejando en ello. También ellos nos plantean cómo trabajar en las soluciones al respecto. Bueno, dentro de eso podríamos plantear de pronto algunas soluciones muy concretas. La primera es, ¿por qué no llevar el aprendizaje a la práctica? No necesariamente podemos decir que estamos dando una valoración cuantitativa o cualitativa, sino que ese aprendizaje ya sea en inglés o ya sea en lectoescritura o en comunicación o habilidades lingüísticas de las que hemos venido hablando, se puedan llevar a la práctica. Prácticas que muy seguramente el mismo estamento universitario puede facilitar en muchas de sus áreas y de sus formas de proyección con la comunidad. Por ejemplo, en eventos culturales, en eventos deportivos, fácilmente podemos sacar a aquellos muchachos que tienen aquellas habilidades o facilidades para hablar en público. Fácilmente podemos en una reunión invitar a jóvenes que tengan la capacidad para hacer levantamientos de actas o de información o poder sacar bases de datos, en fin. Otra solución es implementar unas técnicas o mecanismos de estudio. A través de los programas de bienestar universitario, los muchachos pueden acceder y reconocer cuál es ese método de estudio que está utilizando. Puede ser errado o puede ser que está desarticulado con sus tiempos, con sus actividades diarias. Esto es un elemento importante. Y un último elemento hace referencia al uso de las aulas, de las plataformas. Deben ser mucho más amigables, deben ser mucho más llamativas. El muchacho debe reconocer que es a través de esas plataformas donde ellos pueden reconocer que esas habilidades se hacen más valiosas en el mecanismo en que las proyectan no solamente frente a un entorno cotidiano del face to face, sino también es bajo esta aldea globalizada en la cual hoy nos encontramos inmersos. Existen unos riesgos si no trabajamos y nos ponemos a tono en este momento. ¿Cuáles son los riesgos? Primero, las exigencias que se tienen para poder llegar a adquirir nuevos conocimientos, ya que como nosotros sabemos, las plataformas, el conocimiento está en el idioma inglés. Para hoy acceder a nuevos cargos, a la parte empresarial, se necesita el conocimiento del inglés. Para poder movilizarse, trabajar en la parte de emprendimiento y demás, se necesita el inglés. O sea, es un riesgo que se tiene, que si el estudiante no adquiere estas competencias, difícilmente se puede hacer, por ejemplo, la movilidad académica, la movilidad de estudiantes. Para acceder a nuevos programas en otros países, que ya nos ha sucedido a nosotros, es requisito el inglés. Es decir, existen una cantidad de habilidades en las cuales los estudiantes, si no se meten de lleno a tratar de mejorar su conocimiento del inglés, vamos a tener unas oportunidades que es perder muchas cosas. Como qué oportunidades podemos nosotros comentar respecto a eso. Bueno,
se podría plantear como oportunidades el que se incluyan otras personas de apoyo, porque de cierta manera los procesos de formación frente al desarrollo de habilidades comunicativas no son responsabilidad exclusiva de la unidad de CEPLEC. Si las demás áreas no son conscientes de la importancia que tiene de también formar hábitos en lectura y escritura, de también estar pendientes de los niveles de comprensión del estudiante, desarrollar estrategias que propicien habilidades discursivas, es muy difícil que se logren resultados, ya que este es un proceso transversal. Pues en este sentido, una oportunidad es el compromiso que puedan asumir los diversos actores de otras áreas en torno al desarrollo de estas competencias lectoescritoras, sea ya en los procesos de comunicación escrita o en la enseñanza de otro idioma. Otra oportunidad también es revisar los índices de deserción y de fracaso escolar que se pueden estar presentando en estas áreas para determinar cuáles son las causas esenciales que se están dando y poder pues establecer como acciones de mejora. Y pienso que una oportunidad grande que de pronto nosotros no tuvimos contemplado, pero que se podría hacer dentro de todo este proceso de investigación frente a los resultados de esas evaluaciones, está relacionada con poder hacer la consulta a estudiantes. O sea, tenemos los testimonios de los maestros, pero también falta confrontarlos con los testimonios de los estudiantes para mirar también puntos de concordancia, identificar cuáles serían las posibles causas que son comunes a los dos actores que son significativos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y también poder establecer alternativas de solución frente al proceso desde la perspectiva de los que participan directamente. Isabel, tú que tienes un poco más de experiencia en esta área disciplinar, ¿a qué conclusiones podríamos nosotros llegar después de todo este trabajo que hemos realizado? Bueno, yo pienso que pues todas estas son conclusiones, sí, pero pensaría que lo más importante de este ejercicio que hemos realizado, y creo que ya con esto vamos concluyendo, el ejercicio como tal fue valiosísimo para todos nosotros, no solamente porque tuvimos la oportunidad de hacer un constructo con docentes y de hacer un reconocimiento de una trazabilidad de lo que venía pasando con un proceso de evaluación de dos áreas fundamentales para la universidad y especialmente para este centro de operación de Uniminuto. Y es la oportunidad que tenemos de poder trabajar con estos datos, con esta información y poder generar estrategias que obviamente reivindiquen, refuercen o por el contrario optimicen todos los ejercicios pedagógicos que estamos realizando en este momento. Si bien es cierto, hemos reconocido muchas debilidades, también es cierto, hemos reconocido que son muchos los aciertos y muchas las fortalezas que estamos desarrollando al interior de nuestros programas o a través del programa CEPLEC. La invitación entonces queda ahora de que no solamente este ejercicio se haya culminado y se haya hecho para dos áreas tan importantes para la universidad y para todos los programas porque son áreas transversales, sino también se pueda impulsar y se pueda extender a todas las otras áreas del conocimiento y a todos los programas profesionales y, por qué no, de posgrado que realice la universidad en sus ejercicios pedagógicos. Mil gracias. Hoy nos acompañaron mi compañero Jairo Cortés, Luz Mercedes Flechas y quien les habla, María Isabel Peña. Un feliz día para todos.